Allora, buonasera a tutti, io sono Arianna. Muy buenos días a todos, soy Arianna, soy licenciada en Ciencia de la Educación Primaria y llevo 2 años trabajando en una escuela primaria de Roma especializada en la educación de niños sordos. Ella es Irene, mi compañera, es profesora de apoyo en escuela secundaria y también especializada en didácticas con niños no oyentes. Proprio di questo che oggi noi parleremo, Y justo de eso vamos a hablar, cómo relacionarse con alumnos sordos y programar una didáctica adecuada para la ellos. domanda che vogliamo farvi La primera pregunta que quisiéramos hacerles è es, una persona sorda. ¿qué significa ser Definendo sordo? la sordità, En términos generales, la sordera es una discapacidad sensorial. Básicamente es la falta del partendo oído. da questo Con esa dobbiamo información iniziare a vamos a capire intentar come comprender juntos possiamo cómo muovere e relacionarnos con relazionare niños con que delle sufren de persone sorde, hipoacusia, en soprattutto modo con dei bambini particular en sordi las che stanno in escuelas. classe. Quindi quello che abbiamo Lo que hoy pensato di quisiéramos chiedervi è preguntarles come es voi cómo pensate di ustedes relazionarvi con piensan bambini o relacionarse con adulti sordi niños o presenti a adultos scuola, sordos quindi en la escuela. iniziare con loro ¿Cuál a sería el mejor comunicare enfoque e comunicativo que come hay que immaginate adoptar? poi di ¿Y poter cómo imaginan articolare una establecer una relazione. comunicación con ellos? Lasciamo un po' questa Les riflessione dejamos un para que minuto e poi reflexionen un torniamo tiempo. Hasta subito. pronto.
Allora, penso che abbiate immaginato un po' come relazionarvi a una persona sorda. Bueno, imagino que nuestra pregunta les haya permitido reflexionar sobre la relación con niños y adultos sordos. Tal era el objetivo de nuestra pregunta. Imaginar cómo empezar un diálogo con una persona no oyente y cómo actuar en consecuencia. Lo fundamental es analizar nuestras sensaciones cuando encontramos ese tipo de personas, porque eso es lo que son personas. Como les hemos dicho antes, la sordera o hipoacusia es falta del sentido del oído y no es un hándicap. Empieza a serlo según el enfoque que utilizamos en la relación. Por eso es muy importante tener en cuenta nuestros sentimientos, ya que una de las primeras sensaciones que experimentamos es el bochorno, y eso porque no podemos comunicar con la persona que tenemos delante y no estamos acostumbrados. Por eso quisiéramos darles unos consejos para establecer un contacto. Es fundamental, cuando nos relacionamos con una persona sorda, encontrarse en lugares que cuenten con una adecuada iluminación, para evitar que las sombras cubran los rostros o las manos. Es verdad, los sordos usan la lengua de señas, pero no todos ellos. Por eso es muy importante que les hablen directamente, para que lean sus labios mientras hablan. Por lo que se refiere al escrito, recomendamos no usar frases subordinadas. En primer lugar, para facilitar el proceso de subtitulación, porque hay que saber que el sordo no entiende todo lo que está escrito. No comprende totalmente un texto, porque la estructura gramatical de la lengua de señas es diferente de la lengua española. Las colocaciones de los verbos son diferentes respecto a las que suelen usar en español corriente. Además, ya que ellos no tienen capacidad de comunicación oral, sino solo visual, su estructura cognitiva no es la misma que tenemos nosotros oyentes. Sin embargo, el déficit comunicativo se puede superar a través de los recursos de que hemos hablado. Otra cosa muy importante, usen un tono de voz adecuado, porque la persona sorda obviamente no le va a poder escuchar. Usar un tono demasiado alto o gritar hace que el labial se modifique y que la persona sorda no pueda entender lo que estamos diciendo. Además, les aconsejamos no usar metáforas. ¿Y por qué? Porque las personas sordas tienen una cultura diferente a la nuestra, una historia diferente, y por eso tienen una forma diferente de comunicar y de usar el lenguaje, metáforas diferentes, como cuando hablamos con los anglohablantes, que muy a menudo no entienden nuestra forma de ironía. En la estructura de la frase, siempre usen los sujetos, especificando el nombre de la persona de la que se habla, porque, como vamos a ver después, en la cultura de la comunidad sorda, cada persona tiene su seña personal. Eso significa que va a ser fundamental que a lo largo de un diálogo se repita de manera constante el sujeto. Otro consejo que les quiero dar es: no se muevan continuamente mientras hablan como hago yo, o si no, la persona sorda no va a poder leer sus labios. Por ejemplo, en clase, mientras están escribiendo en la pizarra, es fundamental no seguir hablando con los alumnos sordos, más bien acabar primero de escribir y luego dirigir la mirada a su cara y hablarles directamente. O no van a poder estar atentos y adquirir la información. Ahora, una ayuda para favorecer las dinámicas en grupo. Intenten programar una didáctica que no se base en la relación uno a uno de profesor a alumno, mirando a cada uno en la cara, sino que pueda permitir crear un círculo, el llamado circle time, para que la persona sorda pueda mirar a la cara a cada uno de los presentes en clase, involucrarse en el grupo y establecer un intercambio comunicativo. Una buena praxis comunicativa, entonces, se compone de la unión de cada consejo de que hemos hablado.
A la luz de todo esto, antes de ir a clase, también hay que preguntarse cómo pueden llamar la atención de los niños, cómo empezar un diálogo con ellos. Piensen en lo que hemos dicho, por ejemplo, y pensar en todas las herramientas a disposición de ustedes para favorecer la comunicación entre el grupo de alumnos. Dentro de poco, mi compañera va a hablar sobre las técnicas y los enfoques prácticos a la hora de programar la didáctica. Les vamos a dejar unos minutos para debatir sobre las preguntas que Irene les ha hecho sobre el tema.
Allora, avete avuto questi 5 minuti? Bueno, espero hayan usado este tiempo para discutir la forma mejor de establecer una relación con un niño sordo en clase. Hemos acabado el discurso preguntándoles cómo llamar su atención. Algunas cosas no nos salen de forma espontánea y natural porque no estamos acostumbrados a relacionarnos con personas con ese déficit. Sepan que es de fundamental importancia el contacto. En clase, la primera cosa que yo puedo hacer es tocar al niño. Que entienda que yo quiero hablar con él, que quiero establecer un contacto con él. O si no, si por ejemplo el niño está de espalda, no me ve y quiero que se dé la vuelta, puedo aprovechar de la vibración que provocan los pies a contacto con el suelo. Las vibraciones llegan directamente al niño y eso le ayuda a entender que alguien quiere hablar con él en ese momento. También pueden golpear con fuerzas las manos en la cátedra. Todo lo que es contacto ayuda. Otro recurso a disposición de ustedes y que nosotras también usamos es la luz. Encender o apagar la luz. Hacerlo de forma continua hace que el niño vea y entienda que alguien está llamando su atención. Estos son solo algunos expedientes que podemos emplear para empezar un contacto. Ahora viene la parte práctica. La primera cosa, como hemos dicho, es establecer un contacto directo, ya que la mirada, el verse cara a cara, es fundamental para los sordos, que sean niños o adultos, y luego mantener vivo ese contacto, para crear un ambiente agradable que pueda facilitar la comunicación. Por ejemplo, como Irene les decía, creen un círculo, porque así el niño podrá ver a sus compañeros, cosa que no ocurre cuando el profesor se pone delante de los demás, detrás de una cátedra con bancos en serie. Si el niño sordo está sentado en el primer banco, no podrá ver lo que ocurre detrás de él y siempre tendrá que darse la vuelta y nunca se sentirá a su gusto en clase. Además, si es el primer día de escuela, por ejemplo, pregunten al niño que se presente, para que podamos eliminar las barreras de empacho y timidez que normalmente se crean entre niños oyentes y no oyentes. Pídenle que se levante, que se presente, que use libremente la lengua de señas, o que intente hablar si es que puede un poquito, para que se sienta a su gusto. Siempre tengan a disposición una hoja o una pizarra. ¿Y saben por qué eso? Si tengo que pedir a cada alumno que se presente en los primeros días de la escuela, lo importante es proporcionar como un guión. Mi nombre, mi edad, mi color o plato favorito, facilitando un elenco de cosas que el niño siempre podrá ver, de modo que sepa de lo que se está hablando, supere su timidez, ya que no ha escuchado a los demás, y empiece a comunicar. Esto es fundamental para empezar un diálogo tanto entre nosotros y el niño sordo como entre niños solos. También les hemos preguntado cómo poder simplificar la comunicación una vez que comienzan un diálogo con el niño. Excelente es poner las sillas en círculo y también aprender a usar la lengua de señas por cuanto posible. La que usamos en Italia se llama LIS, Lengua Italiana de Señas. Pero cada país tiene la propia. No existe una que valga para todos los países en el mundo, que sea universal. Guatemala, España, Inglaterra, cada uno tiene sus propias señas. Sea como sea, es importante que el profesor sepa algo de esa lengua, para que el niño se sienta cómodo y no aislado en el contexto escolar. Tenemos las respuestas a las primeras preguntas. Ahora, si estamos en clase, durante el año, durante la clase de español, geografía, historia, durante la hora de merienda o comida, ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo programar una didáctica? ¿Qué puede hacer el niño sordo y qué los demás? Vamos a intentar contestar juntos.
Immaginiamo adesso di trovarci in una classe. Imaginemos estar en una clase de escuela primaria, digamos una clase de 20 alumnos, entre ellos algunos niños no oyentes. ¿Cómo tratar la enseñanza de historia, inglés o matemática? Momento che la cosa importante Hemos subrayado la importancia del contacto. De hecho, lo que hay que recordar es que en el momento que estén dando clase con niños sordos, no pueden hacer eso. è spiegare girandovi. Darse la vuelta y hablar. Non Esta acción está prohibida categóricamente. la vostra Como hemos dicho, el niño no va a poder leer los labios, ver su cara y no podrá seguir la clase. Mantengan el contacto. utilizzare Otra herramienta que se usa en clase con los sordos son las imágenes. un bambino sordo, è un bambino che Un niño sordo es un niño que non riesce magari no puede captar todo lo que es capaz de captar un niño oyente. questo il concetto Piensen en que una frase muy simple como yo voy a la playa, que es muy fácil de entender para nosotros, para un niño sordo no es tan obvia, porque la palabra playa, así como está escrita, no corresponde a su concepto de playa. No lo asocia a nada, no conoce el sonido, nunca ha visto cómo está escrita. Entonces, cuando empezamos a dar clase, asocian a las palabras las imágenes correspondientes. è una lezione di Si se trata de una clase de historia o, mejor aún, de geografía y hablan de mar, montaña y colinas, es importante en primer lugar asociar a esas palabras unas imágenes claras que ayuden al niño a entender de qué estamos hablando. cosa ideale. Esto es lo ideal, usar las imágenes siempre. Può essere a volte A veces puede ser dificultoso, pesado. Nosotras pasamos nuestro tiempo libre dibujando sin parar. Vamos a hacer un ejemplo para la clase de lengua. in cui c'è Tienen un texto con una descripción del día ordinario de un niño. sordo non coglierà El niño sordo no va a entender al 100% lo que está escrito. ogni frase. Y a cada frase tendrá que corresponder un dibujo. La bambina stava al mare Por ejemplo, la niña estaba en la playa jugando con la pelota bajo el sol. nella fotografia. El trabajo de ustedes entonces será, en primer lugar, lo de simplificar la frase lo más posible. Como decía Irene, eviten subordinadas, frases largas o demasiado diferentes entre ellas. No sería comprensible. Y no solo hay que reelaborar la frase, dejando intacto el concepto, el núcleo del texto, que sea más claro y lineal posible, Soprattutto dovrà essere sino también tendrán que acompañar al texto las imágenes. Dibujen cada sustantivo, cada verbo, favorezcan la comprensión del texto, porque los niños sordos tienen una manera diferente de aprender, de estudiar. Es esta la lógica que tenemos que adoptar. un modo diverso. Cada niño sordo tiene su manera de entender las cosas, y cuanto antes nos acostumbremos a entenderlo, mejor. Quindi rielaborare i contenuti per quanto riguarda Recuerden, descomponer los textos demasiado largos y complicados, usar imágenes, el contacto visual, aclarar los conceptos. Cosa importante para los niños es el uso de colores y esquemas. l'argomento di storia, geografia, scienza. Para explicar historia, geografía, ciencia, den mapas simples y claras, A studiare. para ayudar al niño a estudiar el tema. Se magari sono i primi En la escuela primaria pueden hacerlo ustedes. En secundaria, si quieren, pueden ayudar a organizarse o tratar unas directrices, decirle al niño lo que es útil y lo que no. parli e fare queste mappe Hay que favorecer el estudio de los niños, con un texto acompañado a nuestra reelaboración gramatical y a una mapa conceptual. contenuti e la mappa concettuale. Altra cosa importante è l'utilizzo dei colori. Importante también, decía, es el uso de colores. Una frase base se compone de sujeto y verbo. Usen colores. Durante los primeros años de escuela, todo esto puede resultar aburrido para nosotros, pero le va a ser útil al niño, porque va a constituir la base de su aprendizaje futuro, de escuela primaria a secundaria. En un texto, Sottolineare appunto permítanles usar diferentes colores para subrayar, y siempre los mismos, para cada parte de la frase. sempre rosso. Por ejemplo, el sujeto en rojo, el verde para el verbo, azul para el complemento, otros para las demás partes, pero dejen que lo hagan y la adopten como buena praxis. Naturalmente pueden usar colores, esquemas y mapas conceptuales, tanto con niños sordos como con niños oyentes. Este es un consejo válido al nivel general. Mi li può aiutare.
Cosa importante è Bueno, hasta ahora ovviamente noi non possiamo todo lo que nosotras hemos hecho ha sido darles unas ideas generales para ayudarles en programar una didáctica en clase con niños sordos, pero consideren que cada asignatura tiene sus propias matices y características. le sue sfumature. La cosa importante è alla fine Lo que hay que recordar es que después de cada explicación, después de la reelaboración del texto gracias al uso de imágenes o esquemas o mapas, y pueden seguir con todo lo que se le ocurra, verificare la comprensione. deben verificar que el niño ha entendido bien. Fortuna, hai capito? Muy a menudo, desafortunadamente, los niños sordos le dicen que sí, que lo han entendido todo, pero no siempre es así. Lo dicen primero por pereza, típico de las personas sordas, y luego porque tienen miedo a ser juzgados por los niños oyentes, que seguramente lo han entendido todo. Siempre hagan preguntas y verifiquen lo que realmente el niño ha adquirido durante la clase. Pídenle que dibuje lo que ha entendido. Por ejemplo, exijan una respuesta para saber si todo lo que se ha explicado ha quedado claro. Eso de comprobar puede pasar a través de maneras diferentes. Depende de ustedes elegir la forma más adecuada para el niño. Dovete sempre stare Otra cosa importante, el niño tiene que formar parte del grupo de su clase. facciamo una lezione Que se trate de una relación uno a uno, de un trabajo en grupos o que estén viendo un video, cuidado que el niño siempre se sienta involucrado en el grupo, porque él puede hacer todo lo que los demás hacen. prima, essere Como decíamos, la sordera implica la falta de un sentido del oído, no de cerebro. Solo significa entender las cosas con tiempos y formas diferentes. Por eso hay que estar atentos y adoptar todos los mejores métodos. A este propósito, lo que nosotras hemos experimentado con nuestros alumnos en la escuela es la importancia de una orden. che avverrà durante la giornata. Proporcionarles un esquema de lo que va a ocurrir durante el día les va a ayudar en la comprensión de la estructura de la clase y del tema tratado. Arrivare in classe Es útil programar una rutina y explicar al comienzo de la clase lo que quieren hacer ese día. Primero eso y eso, después la merienda, que va a durar este tiempo y luego eso. Expliquen a los niños, a todos ellos, los puntos del día, incluyendo los cambios de programa, y decir por qué se han provocado. Recuerden que el niño no puede oír si ustedes están gritando a otro compañero que se porta mal o si ha hecho algo bien. Así que si, por ejemplo, van a alargar la hora de la merienda, él no siempre va a entender por qué. Cada vez que se provoca un cambio, hay que dar una explicación a ese cambio. Si hacen así, el niño puede entender lo que va a pasar y podrá saber qué es lo que va a necesitar para la clase. Bueno, todo eso constituye la que llamamos una buena praxis didáctica. Allora, Bueno, quisiera empezar por donde había acabado mi compañera, con respecto a la organización del espacio y del tiempo, hablando de la importancia de la estructura de un día ordinario en la escuela, es decir, una giornata de la rutina. e quindi la routine. Perché? ¿Por qué es tan importante? Porque, como decía ella, el niño sordo no puede oír, y eso hace que pierda la mayoría de la información proporcionada en clase a sus compañeros. Tramite i compagni. Quindi è fondamentale Así que es fundamental, sobre todo en escuela primaria al primer año, repetir las mismas cosas cada día, empezando por un buenos días, cómo te llamas, cómo se llama tu compañero, qué tiempo hace, qué día es, o cambiando de banco una vez al mes, y listar las asignaturas del día con las actividades relacionadas a cada hora, así que el niño pueda leer y memorizar. Mejor aún sería escribir esas cosas en una hoja de papel, para que el niño pueda organizarse a nivel de tiempo en llevar a cabo cada una de esas actividades. compiere l'attività.
El hecho de que acabe una tarea lo hace sentir menos frustrado y enfadado con sí mismo, ya que siempre se siente inferior. Y en la confrontación con sus compañeros oyentes no irá a percibir la dificultad cuando entre otra profesora a la hora siguiente. Otra cosa importante es la organización del espacio escolar. Una escuela ideal para un niño sordo es visual. Él no oye, pero puede ver. Como hemos visto, la composición de una frase es totalmente diferente en la lengua de señas italiana. Una frase simple sería mesa, juguete, encima, porque antes se ve la mesa, luego el juguete y luego que está encima. Es contrario a lo que diríamos hablando. Sabiendo eso, una escuela perfecta para personas sordas es compuesta por la mayoría de imágenes. Eso significa que es preferible usar una nomenclatura para cada objeto presente en el edificio. En la silla, en cada silla de la clase, escriban silla. En la mesa escriban mesa. En la cátedra y en el banco del niño deberían poner una hoja con los dibujos de todos los objetos a su disposición, cada uno con su nombre, porque esto va a favorecer su proceso de aprendizaje. Como decía ella, con el dibujo y la palabra escrita, el niño puede asociar y sentirse parte del contexto en que se encuentra, siempre. Esta práctica nos ayuda en cada asignatura. Por ejemplo, pueden usar la puerta de la clase para escribir los diferentes grados de los ángulos. Pueden enumerar las sillas y escribir silla 1, 2, 3 y a partir de la segunda, 2 sillas, para empezar un trabajo sobre el singular y el plural. Todo esto, sobre todo en la escuela primaria, es para ayudar al niño a llegar al último año teniendo unos muy buenos conocimientos de la estructura gramatical y del léxico, por ejemplo, de todos los objetos que se encuentran en la clase. Para desarrollar una rutina es importante dar una seña personal a todas las personas que se encuentran en la escuela. Como decíamos antes, la seña personal es típica de la comunidad sorda. Por ejemplo, yo soy Irene. Soy esta Irene. No hay otra Irene en Italia con esta seña personal. Ella tiene otra seña, es Arianna, porque esta es su característica distintiva. Esto permite el intercambio de informaciones en la comunicación, que ayuda en mantener de forma continua una relación con los compañeros. Si permitimos al niño elegir una seña personal, le permitimos entrar a formar parte de una comunidad que lo recibe y donde se siente protagonista, porque es él el que elige. Eso vale para cada profesor, para cada maestro, cada persona que el niño pueda encontrar durante el día en la escuela. Además, aunque conozcamos la lengua de señas, tenemos que seguir hablando normalmente para evaluar el nivel de residuo auditivo del niño, que pueda ser bajo o alto. Hablemos para estimular ese residuo. Una escuela para sordos no es una escuela donde no se canta, eso no. Tenemos que seguir cantando y a voz alta y señando a la vez, también para que los demás oyentes aprendan la lengua de sordos. Esto favorece mucho el proceso de inclusión entre niños. Y digo inclusión y no integración, porque la integración implica una exclusión previa, mientras que nosotros intentamos desde el principio desarrollar un proceso de inclusión que permita a todo el mundo de sentirse parte de algo. ¿Por qué estimular el oído es importante? Porque precisamos personalizar la didáctica. Es la escuela que tiene que cuidar de las necesidades de cada persona y no al revés, nunca. Así que, ¿qué queremos decir con eso? ¿Que personalizar significa que todos nuestros consejos se van a aplicar a cada niño sordo que tienen en clase? No. Hemos dado unos principios generales, pero tenemos que ser conscientes del tipo de nivel de sordera. Hipoacusia profunda, hipoacusia leve, moderada, severa. Estos son los grados de sordera que tenemos que conocer.
Y solo estando con los niños sordos podremos descubrir el nivel de residuo auditivo que tienen y cuántas y cuáles estrategias tenemos que adoptar. De hecho, con algunos no usamos la lengua de señas. Usamos la seña solo como apoyo para que estudien la gramática de la lengua vocal corriente de los demás, porque tienen la posibilidad de oír algo. En cambio, con niños con sordera profunda esto no es posible y tenemos que adoptar otro tipo de enfoque. Es fundamental entender en primer lugar con qué tipo de hipoacusia nos vamos a relacionar y programar nuestro trabajo de consecuencia, con los mismos objetivos del programa para oyentes. Los conceptos y los temas son los mismos, pero tenemos que simplificar algunos aspectos de la didáctica que se basen en las necesidades reales del individuo, es decir, de cada niño sordo. Bien, ahora Arianna les va a hablar de lo que no se debe hacer durante una clase. Vamos a dar otro pasito adelante. Hemos visto lo que es necesario hacer, pero ¿qué es lo que no tenemos que hacer cuando nos relacionamos con sordos? En primer lugar, eviten un enfoque exclusivamente lingüístico, gramatical, sin usar imágenes. Como ya saben, los sordos aprenden viendo las cosas y hablar rápido, usando frases largas, con muchas subordinadas, no es absolutamente el ideal para comunicar con ellos. Eviten también discriminar al niño sordo en clase, y es decir, no hagan clase para los oyentes solos. No aíslen físicamente al niño sordo porque tiene su propio método, sus necesidades y forma de aprender y no puede seguir una clase normal. No es verdad, no lo hagan. Hemos hablado de la inclusión. De hecho, el niño tiene que formar parte de la clase, trabajar junto con sus compañeros y profesores. Tiene que involucrarse en el contexto de la escuela y nosotros tenemos el deber de favorecer eso. Eviten sentir pena por ellos. Eviten pensar o decir frases como pobre, eso no lo puedes hacer porque eres sordo o si no lo consigues, déjalo ya. No. Si nos valemos de herramientas compensativas, el niño sordo lo puede hacer todo. Más bien, lo hará todo. No hay diferencia con otros. Solo es diferente la forma, el recorrido, pero el destino es el mismo. Por eso no dejen que el niño piense que no puede alcanzar un cierto nivel o que su inteligencia no es suficiente para aprender un concepto. Es una idea que confunde y un enfoque erróneo que a menudo se adopta. Es verdad que a veces ellos intentan dejarnos creer que justo por ser sordos no pueden hacer ciertas cosas. El obstáculo a veces es el portamiento mismo del niño. A veces no hacen los ejercicios con la excusa de que siendo sordos, algunas actividades son demasiado complicadas para ellos. Son perezosos, pero por eso estamos allí. Y tenemos que ser fuertes de nuestros conocimientos y hacerles entender que sí pueden hacerlo, solo que necesitan más esfuerzo. Eviten no considerarlos adecuados para una tarea y subrayar las diferencias. Por ejemplo, Irene hablaba del uso de canciones. Yo soy maestra de inglés y muy a menudo con niños pequeños uso canciones en clase para introducir un tema nuevo. ¿Creen que yo, dado que trabajo con niños sordos, no puedo dejar que los demás escuchen canciones? No, tengo que tener cuidado en el uso que hago de las canciones. Tengo que trabajar más y antes de la clase. E introduzco un aspecto fundamental. Lleguen a clase con una actividad lista, con esquemas, con materiales, con el texto elaborado de forma diferente, porque los niños se van a dar cuenta si un profesor está improvisando y no tiene nada por ellos, porque ahí sí se van a sentir diferentes de los demás. Nosotros mismos a veces excluimos al niño. Si hacen una copia del texto para todos y no se acuerdan de hacer una aparte para el niño sordo, él va a pensar que para mí, profesora, él es diferente, no es como los demás. Intenten evitarlo por cuanto posible.
A veces puede ocurrir, somos humanos, seamos honestos. Por eso tenemos que pensarlo antes de ir a clase. Pensemos en el niño oyente, en el niño no oyente, con discapacidad, etc. Lo tengan siempre todo listo. No caigan en esos pequeños errores porque lo van a notar y créanme que lo van a notar, tanto los niños oyentes como los niños sordos. Dicho esto, vamos a tratar otro tema. Hemos hablado de praxis comunicativa, de didáctica, lo que hay que hacer y lo que no, organizar el espacio, el tiempo y el ambiente escolar. Y ahora quisiéramos que ustedes intenten programar una unidad de aprendizaje para niños sordos en base a los consejos y directrices que les hemos proporcionado. Intenten redactar una programación ordinaria. Bueno, ¿qué es una unidad de aprendizaje? Les parecerá ahora un trabajo enorme, porque somos conscientes de que les hemos dado muchísimas informaciones. Lo siento, pero tenemos fe. Para empezar, hay que decidir de qué grado de clase estamos hablando. ¿Es una escuela primaria, secundaria? Luego determinen el nivel cognitivo. Tengan presente en quiénes son los destinatarios, así como los requisitos previos, las características de los niños y el tema que afrontamos. Generalmente solemos trabajar de forma transversal, empezando, por ejemplo, de la historia e incluyendo cuanto más temas posibles. Les doy un ejemplo. Nosotros en Italia estudiamos los antiguos romanos. ¿Cómo puedo juntar diferentes asignaturas? Un primer paso es enseñar en mi idioma cuantas más palabras posibles que sé que los niños van a encontrar en clase de historia o de lengua de cada grado escolar de su futuro. Si a esto quiero asociar la matemática, hablaré del número de soldados romanos, del número de los reyes. Para la geografía, por ejemplo, hablaré de los lugares, de los diferentes acontecimientos históricos. Son ideas generales. Recuerden, destinatarios, requisitos previos, o sea, los conocimientos ya adquiridos por los niños que tenemos delante, y un trabajo transversal que pueda incluir cuanto más temas posible y el objetivo que queremos alcanzar. Seguramente el objetivo es transmitir los conocimientos relacionados a un tema definido, está bien, pero hay otro. Sí, sea para niños oyentes, sea para sordos, el objetivo podría ser que aprendan a trabajar en grupos de pares, juntos, que desarrollen capacidades relacionales. Entonces, en la unidad de aprendizaje, entre estrategias y métodos, pueden añadir el trabajo en parejas. O si no, si sabemos que en clase está el niño sordo o con trastorno del aprendizaje o otro con retraso cognitivo, intenten crear grupos con estructuras cognitivas totalmente diferentes la una de la otra, donde cada individuo tiene la posibilidad de sentirse representado con su propia capacidad y competencia. El niño sordo puede dibujar o escribir una frase simple, el niño con trastorno hará otra cosa, para que todos se sientan involucrados y se cree un ambiente inclusivo. Con el ejemplo de antes de los romanos, establezcan los destinatarios divididos en fajas de edad, así que puedan darse cuenta de cómo poder organizarse respecto al enfoque con la discapacidad sensorial. Luego determinen el nivel general de la clase y si hay otros niños con diferentes problemas. Esos niños son un recurso para los sordos, son de ayuda para ellos, porque si hay niños con otras discapacidades que no sea la sordera, los sordos se sentirán como más fuertes. Finalmente, determinen las estrategias que hay que adoptar para alcanzar el nivel final, o sea, adquirir las informaciones que queremos transmitir, así como el desarrollo de capacidades relacionales. Por ejemplo, en clase de historia dibujen una línea del tiempo, que es fundamental, absolutamente, y coloquen el periodo de que estamos hablando, subrayando con colores el número que indica el año que estamos estudiando. Por debajo,
escriban los sujetos, los actores protagonistas del periodo. Por ejemplo, durante el Imperio Romano, es el ejemplo más sencillo para mí, escriban las acciones más destacadas, cómo se desarrolló a lo largo del tiempo y cómo acabó. Solo en un segundo momento podrán ampliar y dar más informaciones sobre el tema. Como estaba explicando Arianna antes, pueden hacerlo con imágenes y descripciones. Necesitan tiempo, por supuesto, para estudiar una unidad de este tipo. ¿Cómo se concluye una unidad de aprendizaje? Con un trabajo en grupos, como decíamos antes, en parejas o con un trabajo individual, que puede ser colocar en el tiempo las diferentes imágenes o escribir un texto solo a partir de una imagen o asociar imagen y texto o dejar que el niño escriba la parte de la historia que falta. Esto nos ayudará también en la evaluación del nivel de aprendizaje. Y una vez hecho esto, para estimular a mejorar la comunicación y poder instaurar un ambiente de confianza entre compañeros, la mejor cosa que podamos hacer es redactar un pequeño libro, donde cada alumno escriba una parte de la historia estudiada y por ende se sienta parte de aquella historia. O si no, pregúntele cómo podría haber acabado la historia, obligándole a reflexionar y escribir una pequeña composición, que generalmente con los niños sordos se compone de 5 líneas, pero que les permite entender que ellos también forman parte del grupo. Esperamos haber sido claras, les deseamos un buen trabajo y gracias por su atención.